los participantes de esta asignatura, cuál es Derecho Contencioso Administrativo, que me gustaría revisar, ya que estamos, digamos, en una suerte de formación que, digamos, implica a dos países y hemos conversado bastante sobre el contencioso administrativo en el Ecuador, bastante, no suficiente, porque estamos ante unas materias demasiado extensas, demasiado profundas, que debemos empezar a revisar con con cierto cuidado, con cierta calma, para poder comprenderlas digamos, en una justa medida, dentro de una proporción tolerable. Entonces, ya que hemos hablado del contencioso administrativo en el Ecuador, pues me gustaría también conversar un poquito del contencioso administrativo en Venezuela, para ir dándonos cuenta luego a través del estudio cuáles son los puntos de contacto y los puntos de divergencia entre ambos regímenes. Entonces, tengo aquí un material del maestro Rafael Badel, uno de los grandes estudiosos del derecho en Venezuela, sobre todo el derecho público, de, de un conocido, como está, y reconocido escritor jurídico venezolano, Badel y Grau, también desarrolladores, editores y profesores y escritores de muchos libros y artículos, él, su esposa, su familia, las personas que trabajan en ese escritorio jurídico, pues son realmente personas de una relevancia y un grado académico bastante importante. Lo que consigamos de Rafael Badel Madrid, ¿sí? Es bueno revisarlo, es bueno estudiarlo, porque estamos hablando de productos académicos de primera línea, forjados por una persona con una amplia experiencia y una permanente actualización en la materia. Entonces, vamos a hablar un poco del contencioso administrativo en Venezuela. El contencioso administrativo en Venezuela está previsto en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, tiene una base constitucional. Buenos días, aquí está haciéndose presente uno de los alumnos. Me gustaría saludarlo porque tengo una conversación pendiente con todos ustedes. Y doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Bendiciones, bendecido día, aquí conectándome al Zoom para recibir su cátedra. ¿Cómo está, Amina? ¿Todo bueno? Buenos días, mi doctor. Y recién iniciando labores acá en la ciudad de Guayaquil. Estaba en formación, recién salgo de la formación y razón por la cual recién me conecto. Listo, está muy bien. Eso es signo de responsabilidad tanto en las labores del trabajo como en las labores académicas, y lo felicito. Gracias, doctor. Mire, Mina, le quería comentar algo. Yo he verificado en la plataforma y realmente no ha habido prácticamente envíos de los participantes, ¿sí? Pero hay una causa que yo veo que es achacable aquí a la institución, porque resulta que en la institución yo puse primero unas actividades, unos tiempos de actividades, no sé qué pasó, creo que resetearon la plataforma, pusieron las actividades después hacia el 2024, creo que marcaba, y después pues yo cambié esas actividades, le ajusté las fechas, pero no sé si en algún momento también alguien, de alguna forma, algún desperfecto en la plataforma, se modificó, que no estaban visibles en línea para los participantes. Entonces, como se han presentado todos esos inconvenientes y como creo que no ha habido casi envíos, no sé si usted hizo alguno, pues la idea mía es ponerme de acuerdo con los participantes, vamos a sentarnos a conversar y vamos a poner unas fechas
definitivas de consignación de todos los trabajos. No sé qué opine, Mina. Claro, doctor, precisamente eso iba a poner a colación, debido a que yo tengo un inconveniente también. Perdón. Eh, en la plataforma, en la plataforma tengo un problema. Me han adjuntado más materias de lo habitual. Casi todos mis compañeros, porque yo entré último, ¿no? Yo entré último con mi sargento Peñalosa. Entramos últimos y estamos un poco atrasados, ¿no? Entonces la licenciada, la doctora Soledad, nos dio apertura para graduarnos con nuestros compañeros, pero que nos pongamos al día con las materias que faltan. En este caso, doctor, nos han activado nuevas materias. Un ejemplo, ¿no? Me han puesto en mi plataforma lenguaje de comunicación, me han metido eh, lógica jurídica, 10 materias más que mis compañeros no han visto. Entonces, yo tomé contacto con la rectora y no hay respuesta todavía positiva en base a si tengo que ver todas esas materias o a su vez me las eliminan y me dejan solamente, porque a mi sargento Peñalosa le sale solamente la suya de contencioso administrativo, derecho internacional público con el doctor y el ensayo final que hay que hacer con el doctor Roa. Pero a mí me salen 10 materias más aparte de esas tres que le nombré. Pues mira, yo voy a conversar ahorita, aquí está en la universidad la coordinadora, entonces no está la doctora Soledad, pero está la coordinadora del área, y entonces converso con ella, con la profe Luz, para darle solución a eso. Pero entonces fíjese, ahorita le tramito eso, usted tiene mi teléfono, Sí, sí, doctor. bueno, entonces yo le tramito eso más tardecito, me pasa un WhatsApp y yo le digo los resultados de la gestión, para que digamos, lo pongan a usted de todo organizado. Entonces, lo que quiero es, necesito, bueno, no sé cuántas personas concurran hoy, también hay un compañero Soto, sí, no sé si usted lo distingue, Soto, Eh, Juan no, Soto, no, creo que no es. lo conozco. Bueno, En el otro, no, Soto, bueno, desconectado. El compañero Soto ha quedado a organizarme también la comunicación para poder hacer una reunión virtual con los compañeros y hacer una reunión virtual con los compañeros y poder, mira, que le estaba diciendo que el compañero Soto ha quedado a organizarme para hacer una reunión virtual con los compañeros y poder coordinar el tema del tiempo en que vamos a presentar las actividades para evitar cualquier inconveniente. Por lo listo. pronto, dejo aquí y digo, mire, comuníquense conmigo a mi teléfono que es más 58 424 757 3750. Eso es lo importante, que nos pongamos de acuerdo para lograr los objetivos de aprendizaje. No quiero que desestimulen, que pierdan el ánimo, que pierdan el fuelle que han traído, sino que logren concluir con éxito este proceso de aprendizaje y obviamente en la obtención de la titulación correspondiente. Coménteme, Mina, me iba a decir algo. No, correcto, correcto, doctor, que tenía inconveniente con la señal, pero ya encontré mejor cobertura. Sí, listo. Entonces no se preocupe. Ya sabe, ahorita yo pregunto y porfa se comunica conmigo más tardecito y yo le doy los resultados. Y aquí acabo de dejar, de nuevo lo digo, más 58 424 757 3750, mi número de teléfono, para que por favor se comuniquen conmigo vía WhatsApp y poder establecer de común acuerdo la fecha ya tope para la presentación de todas las actividades, porque me interesa el éxito de los participantes. Bueno, Ok, entonces doctor. hablábamos, Mina, del contencioso administrativo, y como hemos hablado un poco del contencioso administrativo en el Ecuador, también me gustaría hablar del contencioso administrativo en la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, para establecer algunas comparaciones o para establecer, ver un régimen más amplio para contemplar esta situación. El contencioso administrativo en Venezuela es de base constitucional, está previsto en el artículo 259 y en él se anuncian las especialidades del contencioso administrativo. Digo yo, algunas especialidades porque el contencioso administrativo, al igual que, por ejemplo, en Ecuador, que se establece en el Código Orgánico General de Procesos, unos procesos
o unos objetivos del contencioso administrativo, luego encontramos en otras leyes otras acciones que también son contenciosas administrativas, que no están previstas en el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, en Venezuela, de acuerdo al 259 de la Constitución, el contencioso administrativo tiene competencias en materia de contencioso administrativo de anulación, esto es anulación de actos administrativos, tiene competencia en el contencioso administrativo de responsabilidad civil contractual y extracontractual de los estados. Esto que estoy nombrando, dos áreas, en sí mismo son demasiado desmesuradamente grandes. Sí, porque por lo menos la responsabilidad civil contractual y extracontractual del Estado es una área muy compleja, muy amplia. Para el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas, esto tiene que ver, pues, con la naturaleza propia del contencioso administrativo y también con las acciones conocidas en Ecuador como acciones de protección y en Venezuela como acción de amparo para restablecer una situación jurídica que se ha infringido. Por ejemplo, una persona que es, eh, es despedido de su trabajo, ¿sí? De forma ilegal, intenta en Venezuela, por ejemplo, si es funcionario público, una querella funcionarial que va a anular el acto administrativo por el cual se le despidió de manera ilegal y a su vez eh, aparte de anular el acto administrativo, va a restituir a la persona en la situación jurídica infringida, que es la de tener su trabajo regular. Esto no necesariamente implica que sea por una acción de amparo, ¿verdad? Porque debemos reconocer, no es materia de esta asignatura, que la acción de amparo, así como la acción de protección, es de carácter excepcional y es de carácter singularísimo, porque debe cumplir con una serie de requisitos propios y expeditos para poder ser declarada admisible y procedente por los órganos jurisdiccionales competentes, que son a los que incumbe el ejercicio de la justicia constitucional. Es un campo del derecho bastante delicado y yo digo que es casi que hay que manejarlo con pulso de cirujano cerebral. Y en cuarto lugar, prevé en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela la existencia de un contencioso administrativo de los servicios públicos. Es decir, una forma de reclamar ante la jurisdicción tanto en cuanto se nota un funcionamiento irregular, deficiente o una ausencia de funcionamiento de los servicios públicos. Mi pregunta, para que usted me colabore un poco, Mina, ¿usted conoce en la jurisdicción ecuatoriana alguna acción que intente la gente para reclamar ante el mal servicio público prestado? Sí, doctor, precisamente aquí en el Ecuador, en el ámbito policial, se dan varias situaciones de carácter administrativo. En este caso, hay compañeros que han tenido problemas con los señores jefes, señores coroneles en este caso, ya Ok, sea en mi caso, un ejemplo, en mi caso, por cuestiones han habido compañeros que han puesto denuncia de acción de protección por delitos de odio, en este caso, de odio racial, se ha caracterizado de esa manera y han ido a juicio, inclusive acá en lo que es en el ámbito policial. Se han dado muchas situaciones también como por cuestiones de explotación laboral, eso es lo que más se ve acá también en el sector público y muchas cosas de esas, mi doctor. ok, bueno, porque contrastándolo con con las decisiones, con las acciones posibles en el Ecuador la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa anterior
y el Código Orgánico General de Procesos establecen dos tipos únicos, que no son únicos, dos tipos únicos de acciones contenciosas administrativas que tienen que ver con la anulación de actos o decisiones administrativas. Un contencioso objetivo y un contencioso subjetivo. El contencioso objetivo, el subjetivo, se vincula, ¿sí? Se vincula con la existencia de un derecho subjetivo que ha sido violado por parte de una actuación administrativa. Entonces, eso lleva el contencioso administrativo. Entonces, en ese caso, cuando uno tiene un derecho subjetivo, lo violan, es violado por una actuación administrativa, pues pudiera intentar ese contencioso administrativo de subjetivo. Pero, entonces, ese pudiera ubicarse dentro del campo de lo que serían las acciones para reclamar ante los servicios públicos. Si hay una acción o una inacción de la administración que violenta mi derecho a tener un servicio público de calidad, pues yo puedo intentar ese contencioso. Pero existe otro contencioso que es el contencioso objetivo, que es el que se intenta sin considerar la violación de un derecho subjetivo, solo considerando las razones de ilegalidad e inconstitucionalidad que se relacionan directamente con un acto administrativo para intentar su nulidad. Entonces, en ese contencioso administrativo tenemos esas dos opciones, contencioso administrativo objetivo y contencioso administrativo subjetivo, que van a buscar anular ciertas actuaciones administrativas, y la diferencia entre ambos es si se considera que lleva inmerso una violación de un derecho subjetivo o no. Por eso se cambia a subjetivo y objetivo. Pero, aunque el Código Orgánico General de Procesos también buscamos otras normas, ¿sí? que, que tienen que ver en la materia, como la Ley de Modernización del Estado, la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Judicial. Todas ellas han informado también al Código Orgánico General de Procesos para que en, en su artículo 326 acoja las acciones especiales, porque al hablar del contencioso administrativo objetivo y subjetivo, estamos hablando de acciones especiales, en el entendido, Mina, de que acciones son la posibilidad, el derecho que tiene una persona de acudir al proceso para obtener, eh, la potestad, para obtener, bueno, respuesta a su petición. Entonces, las acciones especiales, ¿sí? Como me decía una compañera que le había enseñado su profesor hace muchísimos años, póngale veintitantos años más, le había dado que en derecho procesal, que esta materia es procesal, existían muchas definiciones de la acción, pero ella decía que su profesor le había indicado que había una que era muy sencilla y que a uno nunca se le iba a olvidar. Efectivamente, cuando no se me olvidó, tampoco me la transmitió de lo que le decía su profesor, que decía: la acción es la llave que abre la puerta del proceso. Entonces, cuando estoy hablando de acciones contencioso-administrativas, estoy diciendo las diversas llaves que abren la puerta del proceso contencioso-administrativo. Entonces, cuando yo hablo de las acciones especiales, estoy diciendo, hay una acción, hay una posibilidad de que se intente en los tribunales el proceso para anular juicios, para anular actuaciones administrativas o de sujetos investidos de una potestad pública cuando me violan un derecho subjetivo. Y estoy hablando del contencioso administrativo o de la acción contenciosa administrativa subjetiva, y cuando solamente me interesa anular un acto administrativo sin que ello implique que se me violó un derecho, pero porque no cumple con los objetivos, con los presupuestos establecidos en la ley, estamos hablando de un contencioso administrativo objetivo. Ok. Ahora bien,
ocurre lo siguiente. La misma ley, y ya ahorita volvemos a la circunstancia venezolana, el mismo Código Orgánico General de Procesos del Ecuador establece la existencia, aparte del contencioso administrativo objetivo y del contencioso administrativo subjetivo, otras acciones más, como son la acción por lesividad, el silencio administrativo, el pago por consignación, la responsabilidad objetiva del Estado, la nulidad de contratos, las controversias en materia de contratación pública y, dice allí, las demás que señala la ley, porque se permite la creación por medio de leyes especiales, la creación de otras acciones contenciosas administrativas. Aquí está, digamos, yo pienso que el contencioso administrativo en el Ecuador está en ciernes, está desarrollándose, sobre todo porque no está sometido incluso al principio de doble instancia, que es fundamental para el tema del desarrollo de la jurisdicción. En clases anteriores habíamos conversado respecto de la, los principios también que regían el contencioso administrativo en el Ecuador, y me gustaría revisar también los principios que rigen el contencioso administrativo en Venezuela. Entonces, son muy parecidos. Uno de los principios es el de justicia gratuita, porque la base de todo proceso jurisdiccional es la tutela judicial efectiva, es decir, la posibilidad de todas las personas, de todos los ciudadanos, de los venezolanos, los extranjeros, de acceder a los órganos de la jurisdicción para eh, obtener satisfacción, o al menos oponer sus razones y explicar sus razones. No necesariamente tienen que darle la satisfacción, pero bueno, para ir a resolver las controversias ante los órganos de la jurisdicción. Por eso se llama el principio de tutela judicial efectiva, por eso se le pone como una de las bases de los derechos fundamentales y una de las bases del Estado de Derecho, ni siquiera el Estado Social de Derecho, sino el Estado de Derecho, que es otorgar a los administrados, a las personas, instrumentos suficientemente valederos para resolver sus controversias interpersonales y para también oponerse a las decisiones del Estado que pudieran perjudicarle más allá de lo que está previsto en el ordenamiento jurídico vigente. Entonces, es gratuita por eso, porque si ponemos en manos de los administrados una, una justicia, pero a la vez ponemos unos montos, unos, ponemos algunos aranceles que deben pagarse, sin necesidad de que eso implique que eso conlleva algunos gastos. Pero si ponemos que para acceder a la justicia hay que pagar como primer presupuesto, entonces vamos a encontrarnos con una justicia clasista y una negación del principio de la tutela judicial efectiva, y con eso una negación del Estado de Derecho y mucho más del Estado Social de Derecho, porque es negación del Estado Social de Derecho porque son las personas que no tengan los medios suficientes para acceder a la justicia, pues no van a poder utilizarla para la protección de sus intereses. Sin embargo, es sabido que el acceso a la justicia, pese a que es gratuita, conlleva una serie de gastos, traslados, contrataciones de abogados, que cobran de repente bastantes cantidades, etcétera, etcétera. Pero en principio la justicia es gratuita. Está el principio de imparcialidad y transparencia, que debe ser inherente a todo proceso jurisdiccional. El principio de idoneidad, porque la idoneidad conlleva a que el, el funcionario debe hacer todo lo posible para hacer lo más eficaz posible la protección de los bienes jurídicos implicados en el proceso. Autonomía e independencia, que más que una condición del contencioso administrativo, es una condición de existencia del Poder Judicial o Poder Jurisdiccional. Porque si el Poder Jurisdiccional no es autónomo, si depende del legislativo o depende del ejecutivo, ya no es un Poder Judicial, es un brazo armado de ejecución digamos, de forma parajurisdiccional, para decirlo así, de decisiones que conllevan intereses privados políticos partidistas o ideológicos de determinados, incluso económicos, de determinado grupo de poder que ostenta
en ese momento la potestad del Estado. La responsabilidad porque el juez, si bien tiene la potestad de impartir justicia, también puede generar responsabilidades, así como las que conllevan compañeros que están presentes en el aula, que tienen el ejercicio, el ejercicio de la, de la tutela de la seguridad ciudadana y la seguridad integral, que tienen un amplio margen de actuación, pero que también tienen un amplio margen de responsabilidad. Sí, correcto, mi doctor. Sí, sobre esta situación entiendo, porque acá nosotros también nos regimos a lo que es la ley. Como nosotros somos unos refuerzos del señor fiscal dentro de una investigación, a lo que nosotros hacemos, en sí se hace un trabajo coordinado y acá las leyes también son claras, igual que allá. Y nosotros como colaboradores de la ley, de la autoridad, nosotros lo que hacemos es reforzar dentro de una investigación, ver elementos de convicción para una audiencia cuando tenga sustento, ¿no? Claro, eso es correcto. Eso es correcto y se relaciona mucho con el ejercicio de la función judicial. Entonces, ese es uno de los principios. Otro de los principios es la brevedad que se relaciona con el tema de la oralidad. Con la oralidad, no, con la celeridad, que no siempre es lo mismo. La celeridad implica la rapidez en el gasto mínimo de tiempo en la celebración de los actos del proceso. Los actos del proceso están establecidos para desarrollarse en determinados tiempos hábiles, determinados días hábiles. No deben extenderse más allá de eso. Esos días mínimos hábiles son los que han sido previstos por el legislador para la garantía del derecho a la defensa y del debido proceso en todas las actuaciones. Pero la brevedad implica que una vez que el juez ha recabado todos los elementos de convicción, ha recabado todas las evidencias, ha oído todas las argumentaciones, las ha valorado en su justa medida, ha verificado también las pruebas presentadas por las partes y las ha valorado de acuerdo con las reglas de la sana crítica que conllevan el uso de la lógica, las máximas de experiencia y las normas de la ciencia. Cuando ha desarrollado, tiene la oportunidad de desarrollar, de tener a mano todos esos elementos, ¿sí? De acuerdo con los términos y lapsos procesales, entonces se le requiere que de la forma más breve, de la manera más rápida y obviamente adecuada a derecho, exponga su decisión para dar una solución al conflicto intersubjetivo que se ha presentado. Otra de las características del contencioso administrativo en Venezuela es el de la oralidad. Normalmente el contencioso administrativo venezolano se regía por, por, la, por el carácter escrito, es decir, era un proceso que se desarrollaba por escrito con la sustentación de escritos, bueno, todavía se hacen, pero que implicaba solamente esa materia. Entonces, ese carácter escrito vulneraba también uno de los principios que rigen tanto para el Ecuador como para los venezolanos, que es uno de los fundamentales, que es el principio de inmediación. El principio de inmediación conlleva a que el juez esté presente, contemple, se relacione directamente con los, con la, con los fenómenos que comprenden el proceso y también el principio de celeridad, lo que va a determinar que sea el mismo juez que ha oído a las partes, que ha evacuado las pruebas, el mismo juez que ha oído a los testigos, el mismo juez que ha revisado los documentos consignados, sea el mismo juez que va a decidir, porque va a estar en presencia de eso y como es oral, va a ser mucho más rápido. Pero antes, cuando el proceso era escrito, era muy largo, se dilataba mucho y muchas veces, cuando llegaba el momento de decidir, venía a decidir un juez que no había estado en conocimiento del proceso de forma directa, sino que lo iba a verificar por medio del expediente. Entonces, esa es una de las fundamentales, los principios fundamentales que rigen el contencioso administrativo venezolano. Ahora yo quería hacer referencia a algunas acciones
para contrastarlas con con las que conversé hace un momento que ocurren en Ecuador. Las acciones contencioso administrativas o los medios de impugnación del contencioso administrativo venezolano previstos en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué digo previstos en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa venezolana? Porque no son los únicos. Aparte de los que están en la jurisdicción contencioso administrativa, existen otros que están previstos, por ejemplo, en la ley, en la ley del en la ley del Estatuto de la Función Pública, en el Código Orgánico Tributario, hay contencioso administrativo derivado de la sala social, en materia social, que se va a reconocer por la sala social del Tribunal Supremo de Justicia, y por los tribunales sociales, pero que también es contencioso administrativo. Por ejemplo, el contencioso administrativo cuando se intenta anular las decisiones de los órganos administrativos de justicia, en materia laboral, etcétera, etcétera, para no ahondar en eso porque es bastante extenso. Entonces, en Venezuela tenemos demandas de nulidad de actos de efectos particulares y efectos generales. Aquí incluye las dos materias establecidas en el Ecuador, las dos acciones, tanto el contencioso subjetivo como el contencioso objetivo. Es decir, yo anulo los actos administrativos, tenga o no violación de derechos subjetivos míos, puedo pedirlo o no puedo no pedirlo, puedo pedir el restablecimiento de la situación jurídica infringida o no. Entonces, en ese contencioso administrativo incluye los dos contenciosos administrativos que están previstos en el Ecuador. Existe demandas de interpretación de leyes, es decir, cuando hay cierta oscuridad, cuando hay ciertas características que determinan que es necesario entender el alcance de una disposición legal, yo puedo intentarlo bajo ciertos presupuestos. Antes se decía que debía estar establecido en la propia ley la facultad o la posibilidad de establecer esa interpretación. Eso se ha superado, porque es tonto pensar que necesariamente la misma ley diga que se puede interpretar o no. Pues, obviamente, el derecho está para interpretarlo por parte de los jueces y esto sería una de las formas de lograrlo, pero con la limitante de que no puedo interpretar un artículo que ya se haya dado una interpretación legítima por parte de esta jurisdicción contencioso administrativa y que no puedo utilizar esa interpretación para intentar revisar, por ejemplo, una acción de nulidad que me fue declarada sin lugar. Yo intento la interpretación a ver si me dicen que el derecho se tiene que interpretar de otra forma y luego cuando logro esa interpretación que yo considero que es la adecuada, que me beneficiaría, no puedo intentar reabrir el proceso que ya se decidió bajo la otra interpretación. Ok. Las controversias administrativas que se susciten entre la República, el Estado y los municipios. Porque a veces los estados y los municipios tienen competencias concurrentes sobre determinadas áreas, sobre determinados bienes, competencias territoriales entre municipios, problemas en cuanto a ciertos convenios que se han suscrito. Cuando surgen esas controversias administrativas entre miembros del Estado, entre organizaciones estatales, sencillamente se va al contencioso administrativo de controversias administrativas y vamos a encontrar que en ese caso las dos partes son instituciones estatales. En cuarto lugar está los reclamos por la prestación de servicios públicos y el restablecimiento de situaciones jurídicas lesionadas por los prestadores de los mismos. Es como una especie, puede participar del contencioso administrativo de nulidad, pero es especialísimo y a veces no solo de nulidad, sino ante omisiones, acciones, etcétera, etcétera, prestaciones, sí hay acciones, pero prestaciones defectuosas, inadecuadas, contraproducentes de los servicios públicos, pues yo tengo el contencioso administrativo de los servicios públicos y puedo pedir la restitución de la situación jurídica infringida por esas acciones que se han apartado del derecho y se han apartado de la forma normal de prestación de los servicios. Están las reclamaciones contra vías de hecho, porque a veces la administración no genera ningún acto administrativo, sino procede y actúa.
Hay que demoler una pared, no prepara el acto administrativo por una construcción que se presume que se ha salido de los parámetros urbanísticos y de ingeniería. Y en esos casos, muchas veces simplemente se va y se ejecuta la acción sin un acto administrativo que la sustente. Entonces, en esos casos, yo no puedo hablar de que voy a anular el acto administrativo porque el acto administrativo no existe, sino que debo intentar, es una forma de oponerme a esa actuación de hecho, esa vía de hecho. Entonces está el contrativo, el contencioso de las vías de hecho atribuidas a los órganos del poder público. Está también el recurso abstención o carencia cuando un órgano administrativo tiene la obligación de actuar, tiene la obligación de decidir en determinado sentido, se le hace el requerimiento, se le solicitan y se mantiene en mora. Entonces, en esos casos no hay un acto administrativo que podamos anular, no hay una vía de hecho, simplemente hay una abstención, y entonces hay que obligar al órgano a que decida sobre el fondo de mi controversia. No es que necesariamente tiene que decidir en mi favor, debe decidir al fondo, porque si no surge decisión, quedo yo como una especie de suerte de limbo jurídico y no puedo acceder a actuar en ningún sentido. Y también está las acciones como en el Ecuador por responsabilidad patrimonial del Estado, y también se encuentra que son la responsabilidad patrimonial contractual y extracontractual, y tenemos también las pretensiones de condena al pago de sumas de dinero y la reparación de daños y perjuicios originados por responsabilidad contractual y extracontractual, que serían en general las demandas contra la República que conllevan un proceso previo muy relevante. Entonces, en esos casos, esos serían los modos de proceder dentro del contencioso administrativo venezolano. Nombramos, no entramos por cuestiones de tiempo, no entramos a revisar los del Ecuador. Si tenemos otra oportunidad de clase, ya que hemos hablado un poco de los medios de impugnación en el contencioso venezolano, pues vamos a contrastarlos con el ecuatoriano. Bueno, entonces, no habiendo más, podemos dar por finalizado el encuentro del día de hoy. Y ya sabes, estamos pendientes a escribirme a mi número, debemos comunicarnos todos.